recesión. Yo creo que es una de las palabras que más me he cruzado, que más he visto en las últimas semanas, en los últimos días. Y noticias súper alarmantes de esto se está acabando, estamos por entrar en una crisis, se viene lo bueno. Y, ok, sí. A ver, si te soy sincera, sí hay varias de estas noticias que me causan bastante ansiedad, bastante incertidumbre. Porque, a ver, no tengo una bolita de cristal, no sé lo que va a pasar, pero creo que antes de alarmarme por todo esto, y creo que tú también, primero hay que entender qué es esto. ¿Esto realmente es tan malo como lo pintan en las noticias? ¿O tiene la parte buena? Porque, a ver, recordemos que las noticias que más venden son donde las cosas salen mal, donde las cosas no salieron acorde al plan, donde entre más catastrofista sea la nota, más venden. Entonces, no sé, creo que es interesante antes de demostrar o tener cualquier tipo de reacción ante estas noticias, definir las cosas, ¿no? Y justamente es lo que quiero hacer aquí. O sea, no te voy a dar una clase de economía y tampoco te voy a decir mis predicciones sobre la economía de Estados Unidos o la economía de México, porque no estoy capacitada para hacer eso. Y dos, porque, a ver, creo que yo no escucharía el podcast de alguien que me va a dar las predicciones de la economía de México o de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, ¿qué puedes esperar de este episodio? Una pequeña definición de qué es una recesión, en palabras mundanas, en palabras para que cualquiera lo pueda entender, y las dos caras de la moneda de esto. Así que vamos a empezar. ¿Qué es una recesión? Primeramente, en palabras sencillas, es un periodo de por lo menos 2 trimestres, o sea, por lo menos 6 meses, de manera consecutiva, en las que el PIB de un país es negativo. O sea, hace 6 meses en los que la economía de un país no crece, de hecho, está decreciendo. En lugar de ir para arriba, está yendo para abajo. Y ya, eso es una recesión. Literalmente, o sea, puede ser desde 6 meses hasta promedio, creo que son 17 meses. A ver, por aquí tenía el dato. Ajá, sí. El promedio de una recesión en Estados Unidos desde 1857 ha durado aproximadamente 17 meses. Pero si sacamos el promedio de las últimas 6 recesiones desde 1980, el promedio es de 10 meses. Entonces, digo, si nos vamos a promedios y ya han pasado 6 meses, pues nos quedan 4 meses de recesión. A ver, puede ser más, puede ser menos. Y datos pasados no determinan datos futuros. Son una guía, pero pues puede variar. Entonces, sí. ¿Y por qué digo que ya van 6 meses? Porque ya estamos técnicamente en una recesión. Bueno, por lo menos la economía de Estados Unidos. Porque el segundo reporte trimestral de la economía de Estados Unidos fue hace unos días. Fue finales de julio. Y te digo, es el segundo reporte que hacen. 2 reportes de 3 meses, 2 por 3, 6. Entonces, sí, en 6 meses la economía de Estados Unidos no ha crecido. Técnicamente estamos en una recesión, pero ¿por qué se dice recesión técnica? Pues como tal no se considera una recesión hasta que... Dejémoslo en la persona encargada para no complicar las cosas hasta que la persona encargada no diga, ¿saben qué? Estamos en una recesión. Hasta ese momento no se considera, pero te digo, por definición, sí está la economía de Estados Unidos en una recesión. Pero a ver, las recesiones no son tan malas y no son como, no sé, un cometa que viene cada venida de obispo, sino que
son bastante comunes y son parte del ciclo económico. Así como hay un momento en el que la economía crece, donde hay un auge de la economía y luego donde poco a poco empieza a decaer hasta que de verdad cae de una manera impresionante y luego vuelve a subir. Así es esto. Es como la vida. Hay momentos donde no te sientes como tan inspirado. Y luego hay momentos donde vas con todo, tienes toda la actitud, toda la motivación, donde las cosas te están saliendo bastante bien. Y luego va a llegar otro momento donde a lo mejor la carga de trabajo que tienes es mucha, a lo mejor, no sé, pasó algún tipo de incidente en tu vida que hace que pierdas esa motivación, que pierdas esas ganas de hacer las cosas y poco a poco empieza a caer. Empiezas a caer. Y luego subes otra vez. Así es esto. Igualito que la economía. Como verás, no es algo malo. A lo mejor justamente en esos momentos de tu vida donde estabas un poco decaído, un poco decaída, te diste cuenta de muchas cosas que ya no te están aportando a tu vida a tiempo de reflexionar, de actuar, de cambiar tus planes. Pues literalmente lo mismo pasa en la economía, nada más que a una escala mayor. Pero como te podrás dar cuenta, el que estemos en una recesión puede ser bueno o puede ser malo. Todo depende de dónde lo veas, de tu situación. Tú lo puedes hacer bueno o lo puedes hacer malo. Así, tal cual. Pero antes de que elijas, yo quiero verla por la parte buena o yo quiero verlo por la parte mala, ¿qué implica esto de una recesión? Porque sí, ya Samantha nos dijiste que son 2 trimestres consecutivos en los que la economía de un país está decreciendo. ¿Y qué es eso? Básicamente, hay más despidos. Las personas tienden a recortar gastos, a deshacerse de todas esas cosas que no son fundamentales. No sé si te acordarás, pero cuando entramos en pandemia y todo se cerró y no podías salir de tu casa, llegó una incertidumbre muy fea. A muchas personas las corrieron de sus trabajos. Entonces personas para prevenir, a lo mejor sí tenían un trabajo, pero dijeron, vamos a prevenir porque no sabemos si en esta casa alguien va a ser despedido. Entonces empezaron a recortar gastos como viajes, digo, eso por obvias razones, pero quizás servicios de Netflix, quizá empezaron a recortar regalos para la familia, empezaron a recortar el comprar ropa, no lo sé. Cada quien decide qué gastos considera vitales, qué gastos considera importantes y cuáles realmente no. Entonces, sí, en estos tiempos las personas suelen recortar gastos porque son momentos de alta incertidumbre. Son momentos donde no sabes qué va a pasar, no sabes cuánto va a durar, no sabes si te van a despedir o si te despidieron, no sabes cuándo vas a encontrar un trabajo. Y bueno, también las empresas, por obvias razones, venden menos. No tienen tanta demanda de productos. Por ende, también esas empresas les compran menos a sus proveedores. Y se va haciendo una cadenita. Pues básicamente eso es lo que pasa en una recesión. Personas siendo más cautelosas con sus compras, despidos y momentos de alta incertidumbre. Y a ver, ¿cuál es la parte buena, entre comillas? Bueno, sí, es que depende de tu posición, de tu situación. La parte buena es que los precios de casi todo bajan. Cuando digo casi todo me refiero a acciones, bienes raíces, terrenos, cripto y esta clase de cosas, ¿sabes? ¿Y por qué esto sería algo bueno? A lo mejor tú estabas invertido en algunas acciones, en cripto y todo empieza a bajar. Y no sé, vas con una minusvalía de
30%. Mira, ¿cómo es que esto es lo bueno? Bueno, es que ahí te va. Para estos tiempos se recomienda ya sea o tener como tu fondo de emergencia o tu fondo de oportunidad. Básicamente es tener una suma de dinero en el que en algún momento donde tú veas alguna oportunidad de compra de alguno de estos activos, de crear algún negocio, lo puedas utilizar. O si no tienes eso, ya sea que no lo supieras o que no... Bueno, no sé qué otra razón, pero digamos que no sabías. O que no tienes el dinero. Esa podría ser otra razón. Te puedes dedicar en estas épocas a conseguir flujos de efectivo, a conseguir entradas de dinero para justamente poder estar comprando esta clase de activos. Y porque quisieras comprar algo que quizá va a caer más de su precio o quizá no. Hay una frase que la voy a intentar traducir lo mejor que pueda. La riqueza se hace en las recesiones. La riqueza monetaria. Porque en estos tiempos todo el mundo se espanta, te digo, son cautelosos con su dinero y lo entiendo. Yo he sido bastante cautelosa con mi dinero en estas épocas. Pero también es eso. Si tú quieres estar del otro lado, si justamente tú quieres crear riqueza en estos tiempos, tienes que hacer lo opuesto a lo que hace la mayoría. Si a los demás estás vendiendo, tú compras. A ver, tampoco te estoy diciendo bota tu dinero donde quieras. Claramente tienes que hacer tu investigación. Tienes que conocer en qué estás invirtiendo, por qué estás invirtiendo. O sea, la verdad tienes que tener eso muy claro. Pero te digo, es un excelente momento para empezar a crecer tu patrimonio o crear tu patrimonio en caso de que no tengas nada. Piénsalo de esta manera. Una recesión es como ir de compras y que todo esté en rebaja. Y cuando este periodo de recesión termine, porque eventualmente lo va a hacer, te digo, va a empezar esta subida. Entonces, cuando ya todos los demás quieran comprar, tú ya vas a tener una ventaja. Digamos, la mayoría de tus amigos entraron cuando el mercado estaba a 10. ¿Pero qué pasó? Tú compraste cuando estaba a 2. Tú compraste cuando estaba a 5. Entonces, cuando llegue a 10 el mercado, tú ya tienes una ganancia. Tú ya tienes esa plusvalía. Tú ya tienes... Más bien, se ve reflejado esa ventaja que tú tomaste antes, cuando todo el mundo estaba siendo miedoso, cuando todo el mundo estaba siendo cauteloso. Tú te arriesgaste. Tú invertiste. Ya sea en acciones, ya sea en cripto, en bienes raíces, en ti, en tu negocio. Es como una pequeña ventana de oportunidad que se abre cada ciertos años en la economía. Y se cierra, pues no sabemos cuándo se cierra. En promedio, las últimas 6 recesiones han sido 10 meses. El promedio es de 1857, son 17 meses. Pero son promedios. Y te repito, datos pasados no aseguran datos futuros. Así que tú decides cómo tomas esto. ¿Lo tomas como algo malo de, híjoles, me despidieron de mi trabajo, tengo que recortar gastos, se vienen tiempos difíciles? O te pones del otro lado y dices, ok, sé que es un momento difícil para muchas personas allá afuera, puede que para mí también, pero las grandes cosas se hacen en los momentos difíciles. Voy a aprovechar esta oportunidad y voy a hacer lo mejor que pueda con esto. Y no es que una esté bien o esté mal, son puntos distintos de ver la vida y cada quien quiere cosas distintas, cada quien busca algo diferente para sí, para su familia, para sus seres queridos. Muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí y nos vemos en un siguiente episodio.